Calurosa Navidad, arriba el sol, quemando nuestras calles. Y los que están ahí como host también me ayuden a ver si hay algún micrófono que se desmutee, ahí rápidamente apañar. Efectivamente, como dice Santiago, hoy día vamos a tener nuestras mesas. Para los que no conocen un poquitito de qué se trata, esto es un estudio acerca de algún tema relacionado con nuestra fe, con Jesús, con la Biblia. Y para los que vienen llegando recién a nuestra comunidad, desde el día 1 que partió esta comunidad, hemos hecho estudios bíblicos todos los martes, y a eso le llamamos mes, porque creemos fielmente que también tenemos que desarrollar como comunidad, como persona, un espíritu crítico, pensar nuestra fe, meditar de nuestra fe, por qué creemos lo que creemos, cuando leemos la Biblia, tener algunas herramientas de lectura, saber cómo leerla de una forma más correcta, eh, ¿verdad? ¿Qué recursos utilizar a la hora de tener una correcta lectura bíblica o también una correcta lectura acerca de Dios y del mundo? Por eso son las mesas, para que no andemos un poquitito por ahí como pajaritos, revoloteando por donde sea y a lo mejor no tener muchas herramientas, no tener nada claro de qué se trata esto. Así que las mesas yo creo que nos han ayudado a todos a pensar, repensar nuestra fe, derribar muchos mitos que teníamos acerca de Jesús, acerca de Dios, acerca de la iglesia, acerca de la religión. Nos ha ayudado las mesitas. Yo creo que si hago hay un cuestionario, una pequeña encuesta, eh, y creo que a muchos les ha servido estar los días martes, anotar. Este es un día para que usted esté con su cuaderno y empiece a anotar, porque esta reunión es un poquito más técnica, si se quiere decir. Sé que algunos vienen de la pega, yo también vengo de la pega, entonces a veces ya a esta hora del día como que el cerebro empieza a fundirse, ya no empezamos a enlazar mucho la idea, pero eh, la idea es que todos podamos salir con algo el día de hoy. Hemos tenido mesas de diferentes temáticas, diferentes series. Hemos hablado de las bienaventuranzas, hemos hablado acerca de los orígenes bíblicos, si se puede decir, en relación al Génesis. Hemos hablado a cómo enfrentarnos a la Biblia, ¿verdad? Desde su composición, desde su historia, desde las traducciones. Hemos hablado acerca del Apocalipsis, hemos hablado acerca del cielo y el infierno, hemos hablado acerca de, ¿qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué otra temática me falta? ¿De qué más hemos hablado acá? La Salud mental, bienaventuranza. Las las bienaventuranzas. las bienaventuranzas, acerca de lo que significa el reino, muy bien Marcelo, el Génesis, y todas estas temáticas que son parte Los de nuestra salmos. narrativa, como que se metió un grito así, Salmos, eh, pero efectivamente se me olvidaban los salmos, hablamos acerca de los salmos, ¿qué tienen que decirnos los salmos? Todo esto, si usted se lo ha perdido, les tengo una muy buena noticia, están las grabaciones, así que tiene todas las vacaciones que vienen de acá en adelante, diciembre, enero, febrero, 3 meses para llegar a la casa o mientras va en el metro, ponerse un audífono y escuchar las mesas. Te las vamos a enviar el link, el canal de YouTube de la iglesia para los que no lo tienen, se lo vamos a enviar por acá para que ustedes se puedan poner al día. Pero el día de hoy, querida comunidad, hermosa familia, vamos a hablar una temática que tiene que ver y está muy relacionada con la temporada que ya inició en algunas casas, veo por ahí, ya inició en algunos hogares, eh, ya inició en algunos países, como Venezuela, que la inició como hace 2 meses atrás más o menos. La Navidad. La época de Navidad. ¿Por qué vamos a hablar de la época de Navidad? Primero, porque es muy linda la Navidad.
Segundo, porque es una de las fechas más importantes del calendario cristiano, desde nuestra fe. ¿Cuáles son las dos fechas, si se puede decir, más importantes desde el calendario canuto, del calendario del que cree en Dios? ¿Cuáles son? La primera es Nacimiento, la Pascua, ¿verdad? La resurrección y el 24. Claro, la resurrección está dentro de la Pascua, ¿verdad? Todo lo que es la última semana de la vida de Jesús y la Navidad. O sea, su vida desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. Entonces, por eso es importante poder derribar algunos mitos navideños, poder derribar o resolver algunas preguntas respecto al relato de la Navidad y también hacer una lectura pastoral acerca de cómo traer la Navidad al día de hoy. ¿Cuál es el verdadero significado de la Navidad? ¿Este relato de un nacimiento tan antiguo tiene alguna significancia para el día de hoy? ¿Nos puede decir algo hoy la Navidad? Un relato de hace más de 2000 años atrás puede darnos luces de cómo tener una, ¿verdad? Una vida a lo mejor mucho mejor, cómo comportarnos como mundo y como sociedad de una forma más humana. ¿Puede un relato tan pequeño, porque son 2 capítulos de Lucas y Mateo, pueden 4 capítulos de toda una Biblia darnos alguna luz de esperanza en este mundo caótico? Tal vez sí, tal vez no. Depende de ustedes. Y muchos dijeron acá es el tiempo de Adviento. ¿Cuál es el tiempo de Adviento? Ahora para que lo anoten, los que están con el cuadernito, es lo que se podría decir la previa a la Navidad. Siempre se dice que son entre 22 a 28 días antes de la Navidad. Son los 4 domingos anteriores a la Navidad. Esa es la temporada bien. Es una temporada de preparar la Navidad. Preparar la celebración. Entonces, ¿cómo se preparan? 4 domingos previos al calendario. Pero también es un tiempo de reflexión. ¿Qué estamos preparando? ¿Por qué no estamos preparando por nacimiento? Esto es lo mismo que cuando, ¿verdad? Una pareja se embaraza, ¿verdad? Y están preparando, bueno, ahora hay unos baby shower bien extravagantes que se han dado. Oh, no, la revelación de sexo, ¿lo han visto? Ahí bien extravagante, muy, muy extravagante. Me gustaría hacerlo así. El día que yo sea padre, lo voy a hacer así. Le voy a pegar una pelota con polvo de esos de colores. ¡Pum! Me da lo mismo. Pero muy buena idea. A la gente que no le gusta esa idea, lo mismo en el embalse del yeso y dejar toda la contaminación. No, muy buena idea, amigo. No, la Emilia Díez es muy, mucho, no, mucha edición. Algo normal nomás, pues, con la familia. Pero bueno, pareciera que igual estamos acostumbrados a lo que significa el Adviento, la preparación de un nacimiento, preparar una llegada. Pero Adviento no solamente es preparar el nacimiento, sino es preparar la llegada de alguien importante. ¿Ustedes han preparado la llegada de alguien importante a su familia, a su casa? Yo me acuerdo, yo nací en una casa canuta cristiana y me acuerdo que a veces venían misioneros a Chile, o pastores. Entonces mi mamá me decía, oh, vamos a preparar la casa porque vienen los misioneros. Y claro, lo primero que preparaban era mi pieza, porque le pasaban mi pieza a los misioneros. Entonces yo tenía que ir a dormir al sillón. Pero la casa se preparaba. Me acuerdo, no sé si ustedes lo hicieron, esto igual era una tradición antigua. Me acuerdo que cuando mi hermana se casó, creo, no estoy seguro, se iba a casar, mis papás pintaron la casa de nuevo. Como que la pintaron para que cuando ella se casara, no sé, se viera más bonita la casa, qué sé yo. Pero después descubrí que eso igual se hacía antes, ¿eh? Sobre todo se pinta la casa cuando se casa alguien de la familia. No sé si pasa, creo que era una tradición antigua. ¿Qué más uno hace cuando prepara algo o se prepara para que alguien venga a la casa? Eh, todos tenemos una especie de ritual, todos queremos que la persona que venga a nuestro hogar se sienta, llenar el refri, acogida, comprar ropa nueva. Bueno, los que se preparan para
para el año nuevo. Típico que cuando uno era chico, el año nuevo andáis de paquete, impeque, hasta con la etiqueta, ¿sí o no? Para año nuevo, uno era chico y se preparaba a la 1 de la tarde, con las Total 90, la polera la camisa de Samurai X, gel, Alberto Veo 5, peinado de Xavi. No, si uno se preparaba. Las chicas igual se preparaban, ¿verdad? Todos nos preparábamos para septiembre igual. Se han perdido esas tradiciones, amigos. Pero a lo que voy es que hay algo súper importante, y esto tiene que ver algo con un poco antropológico, diría yo. Nace innatamente del ser humano, prepararse para algo importante, organizarse para un evento importante, ¿verdad? Darle una ritualidad, un simbolismo, algo que nos inspire, nos deje. Entonces la Navidad es eso, es preparar la llegada de Dios encarna. Dios que se encarna en este mundo, se hace hombre, se despoja de todo y vive como uno de nosotros. Quiero hacerle una pregunta, no quiero que lo respondan con el micrófono porque se va a volver un caos. Simplemente quiero que me respondan ahí por el chat. ¿Qué significa para ustedes la Navidad? No hay no hay respuesta mala, no hay respuesta hereje, no sean tan políticamente correctos, ni digan, oh, voy a escribir lo que al Josué le gustaría leer. No, escriban lo que ustedes piensan. Si para ustedes la Navidad es comprar regalos, perfecto. Si para ustedes la Navidad es carrete con la familia, perfecto. Pero quiero que sean sinceros. ¿Qué es para ustedes la Navidad? O el tiempo de la Navidad. El tiempo de Navidad. ¿Qué es? Algunos dicen familia, algunos dicen tiempo de reflexión. Ahora, igual, yo también era uno de los que decía, no, Navidad es tiempo de reflexión, pero yo de repente después hacía como el análisis de mis Navidades y en ningún momento del día como que me detenía a reflexionar, como mucha reflexión no era, pero yo decía, tiempo de reflexión. ¿Verdad? Familia, tradición y mi fe, una época triste para algunos. Es cierto, muy cierto, Jessica, es una época de mucha nostalgia porque uno recuerda a los que se fueron, ¿verdad? Es una noche especial. eh, Malgastar plata, dice Emilia. Bien, muchas gracias, Emi, por la sinceridad. Cocinar y pasar calor. Calurosa Navidad, arriba el sol. ¿La vieron, no? Estar en familia, perdonar, puro negocio. No, pero yo quiero que la respuesta es ustedes, no la gente. Porque uno es bueno para hacerle el análisis a la gente, no, para nosotros. ¿Qué es Navidad para ti, como ser? ¿Qué significa? Si no significa nada, está bien. No voy a hacer un juicio de valor a su respuesta. No. Si para usted dicen, mira, José, es que en verdad la Navidad no me mueve mucho, no es como algo que me interese, pero mucho no es. Un momento triste, dicen algunos. Bueno, sigo leyendo, perdón por los que me he saltado, pero pasa muy rápido. El Alex dice, cuando te preguntan, hoy pololo, o sea, ¿y la polola, sobrino? También, es que te encontrés con los familiares que no has visto durante todo el año y te empiezan a preguntar si sigues con la polola o ya encontraste el pololo, qué sé. Compartir familia. Para nosotros es el Lollapalooza familiar. Es el mejor momento del año para mi familia. Mi fecha favorita, dice Stefan, decoro mi casa el 1 de noviembre, cocinar rico, paz, tranquilidad, extrañar a la familia, don Walter. Para el contexto, don Walter se encuentra en Canadá, privado de libertad, por muchas malas decisiones que tomó en su vida. Nada, se encuentra él en Norteamérica, ¿verdad? Trabajando. Me imagino que debe ser un tiempo también de mucha nostalgia, amigo, y vamos a estar ahí para apañarlo, ¿verdad? Desde la distancia. Estrés, bonito recuerdo. Bueno, la Navidad, amigos míos, creo que la Navidad es casi como cuando uno trata de hablar de Dios, porque la Navidad tiene tanta significancia, tiene tanto misticismo, incluso el relato navideño tiene eh, tanto de estas literaturas. Bueno, ustedes saben que a mí me gusta Tolkien, me gusta El Señor del Anillo, y cuando uno se adentra a este tipo de relatos, tú te adentras a un mundo nuevo.
es un mundo maravilloso. No sé si a usted le gustan los relatos García Márquez, el realismo mágico, ¿verdad? Un 100 años de soledad, un Pedro Páramo, ¿verdad? Uno, como esta literatura latinoamericana, cuando uno entra a estos tipos de relatos, entra a un mundo de maravilla, de, de personajes. De hecho, cuando usted, todavía no leemos el relato navideño, pero ¿qué es lo primero que se le viene como relato bíblico navideño? Ángeles, cantando, por ejemplo, ¿verdad? ¿Han visto que en los villancicos o en las representaciones navideñas hay ángeles cantando? Hay un pesebre pequeño, rodeado de animales. Falta que solamente los animales hablen, como para que esto ya sea eh, un relato, una especie de fábula, ¿verdad? Falta que solamente que los animales hablen. Que los, el Alex dice que los peces beban. Yo no, voy a hacer un estudio de eso porque yo no sé de dónde sale esa letra, pero me interesa mucho saber quién creó esa letra, qué tipo de hongo consumió antes de crear que los peces beben en el río mientras ven al niño Jesús nacer. Debe haber sido alguien de Latinoamérica, me imagino. Eh, pero, ¿qué más? A ver, ¿qué más tiene el relato navideño? Tienen idea. Ahora pueden abrir el micrófono, pero por favor, sin tanta locura. Regalos. Los regalos de los Reyes Magos en el relato navideño, ¿verdad? Llegan unos reyes del Oriente que nadie sabe de dónde salieron, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? A ver, denme, ¿qué más en el La relato? estrella de Belén. Una estrella que pareciera que está ahí en el firmamento y que solamente la ven los reyes. Y ahora mi pregunta es, bueno, antiguamente igual se utilizaban mucho las estrellas para la navegación, ¿verdad? Desde muchos años atrás, pero ¿cómo una estrella puede guiar exactamente? Porque yo cuando era chico decía lo siguiente, no entiendo, no me cabe en la cabeza, cómo la estrella se posó justo arriba de donde estaba naciendo o ya había nacido Jesús, y, porque es imposible. Es imposible yo mirar arriba y decir, justo la estrella está acá, es imposible. O sea, habrá sido más diferente, una estrella más grande, más resplandeciente, de otro color, le habrá tirado como una especie de rayo láser a la casa y los magos dijeron, uy, está en la casa, aquí nació Jesús. Son preguntas que yo me hago. ¿Qué otra cosa? Hay una estrella. Un establo, humildemente en un establo. Hay un establo pobre, ¿verdad? Una conspiración contra el Jesús. Imagínense, si esto es un relato pero maravilloso, o sea, están haciendo Jesús pobre y a la misma vez está conspirando para matarlo. Este relato es digno de Juego de Tronos. Si usted me pone un capítulo de Juego de Tronos, es digno de Juego de Tronos. Hay mucho, hay una trama muy grande, una subtrama, ¿verdad? La trama general es Jesús naciendo, pero debajo hay un rey que lo quiere matar. Y más abajo hay unos reyes que lo van a visitar. Y más abajo hay unos pastores que, mientras estaban pastoreando, se acercan unos ángeles. Los ángeles pareciera que cantan y les dicen a los pastores que vayan a ver al niño Jesús. ¿Qué otra cosa? ¿Se me queda algo más o no? Cumplimientos de profecía. Muy bien, Alex. El hombre aquí estudió para el día de hoy. El cumplimiento de profecías. Había una profecía que decía que una virgen iba a concebir. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Porque justo es una virgen la que está concibiendo a Jesús. Muchas profecías se estaban cumpliendo. Era el día de. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Nada más? José, un hombre justo y enamorado, ¿verdad? El padre de ese hijo medio que estaba indeciso porque diciendo yo no le toqué ni un pelo y quedó embarazada y tengo que aceptarlo. ¿Qué otra cosa? Un viaje en un burrito. Animales, los animalitos. A mí me gusta mucho la figura de los animales, ¿verdad? El pesebre y qué sé yo. ¿Qué otra cosa? Ya, parece el burrito sabanero. Con mi burrito sabanero. O sea, hay que cantar Alexis, sí o sí. Si no la.
Sería un fracaso la Navidad si no cantamos el burrito sabanero. Está en la playlist, mi pastor. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. You know, baby. El ángel, mira lo que nos falta. Un ángel que se le aparece en sueños a José para advertirle de que huya y que su prometida iba a concebir del espíritu. Don Mauricio, dígame nomás. Mientras yo me hidrato. La creación completa le rinde pleitesía al que está por nacer, po. El universo, la flora y la fauna se rinden ante él. Mira, qué linda interpretación, qué linda relectura bíblica, ¿verdad? La creación completa pareciera como el inicio de El Rey León, ¿verdad? Y el mundo y la sociedad, po. No solamente la sociedad, sino que, ¿cómo se dice? Ah, el domingo la Pascua a los Negros, que también se conoce como la Ajá, Epifanía, la noche ajá. de Epifanía, que es el mundo entero le saluda al nuevo rey. Al nuevo rey. Todo un misticismo que hay detrás, una pleitesía, un ritual. Muy bien, gracias. Cote. La previa con el Juanpo, que está en la guata de la mujer que era muy viejita, y que el otro se quedó sin voz, se quedó mudo porque no le creyó. Muy bien. Hay otro relato que habla de un primo, una especie de primo de Jesús que también está naciendo y las dos embarazadas se ven y a una le salta el bebé por dentro al darse cuenta de que había llegado María. O sea, amigos, todo el relato navideño es un relato cautivador, cautivante. A mí que me gustan ese tipo de historia, me fascina, me hace que mi imaginación empiece a cobrar, ¿verdad?, fuerza y empiezo a imaginar lo inimaginable, amigos míos. Yo sé que a los que son más racionales, ¿verdad?, les gusta, no, es que tengo que comprobar qué pasó esto. Parece que el relato de navideño les causa un poco de, no sé si creerlo mucho, pero por eso estamos hoy día aquí, para aprender acerca de esta calurosa y hermosa Navidad. Quiero compartir con ustedes una presentación que hice. Yo creo que los antiguos la conocen porque está basada también en lo que hablamos el año pasado. ¿Están todos ahí o no? Sí. Pongan su... sí. No sé si está Santiago o alguien de los que son administradores del grupito, para que me me pongan como host o co-host para poder compartir pantalla, por favor. Parece que Belu, tú puedes. Si me puedes, ¿no? Santiago. No puedo. No tengo Ya, no hay problema. no tengo la opción, eso. No te preocupes, no hay problema. Parece que la Úrsula. Bueno, está la Úrsula. A ver, ¿ahora sí? No, tampoco. No sé si hay alguno de los chillos que esté de la familia ADN que me pueda ayudar. Tampoco pude, amigo. Está solo Tampoco Santiago. pude yo. Sí, amigo, sí, escríbanle por- dejé compartir. Está Santiago. Ya, ahora sí. Sí, te dejé Bien. compartir. Gracias, amigo. Gracias. Perdón por. Ya. No, tranquilo. ¿Pueden ver? ¿Pueden ver la pantalla? ¿Sí? ¿Se puede ver? Ahí sí. Sí, se ve, Josué. Perfecto, amigos míos. Navidad. Bueno, lo que primero que hay que hablar cuando uno habla de Navidad es cómo nace este relato navideño. ¿A quién? Recuerden que, bueno, esto ya es un poco de las clases anteriores. La Biblia primero fue, antes de ser un hecho escrito en papel, la Biblia que tenemos acá, ¿verdad? Antes de ser esto, era un relato. Eso ya lo sabemos todos, ¿verdad? Fue un relato oral. Fue una historia que, como antiguamente, amigos míos, no es como acá, que hoy día yo puedo escribir y traspasar un relato a otra persona. Le digo, oye, mira, escribí una historia, léela. Antiguamente no existía eso, antiguamente existía el relato. Yo relataba una historia. Bueno,
Cuando, y les quiero contar un chisme, no un chisme, un dato bien interesante. Cuando Jesús nace, ¿me está tomando atención, no? Porque aquí se viene la herejía, aquí se viene la herejía. Afírmate del asiento, Alexis, aquí se viene la herejía. Cuando Jesús está naciendo, no se está escribiendo su nacimiento, in situ, en el momento. No hay alguien, no existe un testigo ocular que esté escribiendo. María no estaba escribiendo, José no estaba escribiendo. Me imagino que los animales no, no desarrollaban la habilidad de la escritura. No se estaba escribiendo. ¿A ustedes han pensado eso en algún momento? Cuando no había alguien, no había un testigo ocular que estuviera ahí, ¿verdad? Diciendo, oh, mira, y María estuvo como hasta las 3 de la mañana tratando de pujar, ¿verdad? Y fue un embarazo complicado, y José se tomaba la cabeza, ¿verdad? Y los malos olores, y además el dueño del pesebre no sabía qué pasaba ahí adentro, y estaba... No hay un testigo ocular del relato. No existe. Hoy día podría haber, con las redes sociales, ¿verdad? Con los avances tecnológicos, o incluso con la gran cantidad de habitantes que somos en el planeta, pareciera que cualquier cosa que suceda, alguien ya lo está viendo y lo puede relatar. Pero en la época antigua, en el primer siglo, las cosas no se escribían porque se estaban viendo. Las cosas, y ahí yo creo que ustedes lo noten, los relatos se escribían posteriormente. Y cuando yo digo posteriormente, digo no 10 años después, no 15 años después. Generalmente los sucesos se escriben por lo menos 30 años después de que las cosas pasaron. Hablando en un relato bíblico, ¿verdad? Por lo menos 30 años después de que algo sucedió. Recuerden, amigos míos, que esta es una sociedad que no tenía avances de la escritura, la imprenta todavía ni existía. Los que podían escribir eran personas que se llamaban los escribas, que primero tenían que tener mucha plata, porque para escribir tenías que tener, ¿verdad?, acceso a cueros, a papiros, a tinta, y tenías que saber escribir y leer también, que el nivel de analfabetismo también era muy alto en esa época. Entonces, no era llegar a escribir. Entonces, el relato, para que alguien dijera, oye, este relato parece que es importante y lo vamos a escribir, tenía que pasar muchos años. Y segundo, y quiero que también lo anoten, tenía que ser una historia que valiera la pena contar. O sea, tenía que ser la historia de una persona que valiera la pena escribir. Nadie se iba a desgastar tinta, hoja, en escribir sobre alguien totalmente intrascendente, que no hizo nada por este mundo, que no aportó mucho, que pasó por la vida con las 3 reglas básicas, ¿verdad? Nacer, comer, las 4, reproducirse y morir, ¿verdad? Hay algunos que les gusta más reproducirse, pero eso es para otro tema, sobre todo los músicos. Pero, perdón, pero para la gente, para un personaje intrascendente no se iban a escribir. Entonces ya teníamos una pista. Imagínense que la vida de Jesús, la vida, no el nacimiento, la vida de Jesús fue tan importante, fue tan deslumbrante, fue tan transversal, rupturista, propositiva. ¿Qué otro sinónimo más? Fue tan controversial, subversiva, diferente, chocante, contracultural. Estoy tratando de acordarme de todos los sinónimos que hay, chicos. Ayúdenme si tienen uno por ahí. Fue tan vanguardista, me faltó decir. Fue tan así que valía la pena escribir. La gran pregunta era, ¿qué vamos a escribir? ¿Por dónde partimos?
Y aquí yo les tengo algo que es bien interesante que ustedes pueden descubrir. La vida de Jesús no se escribió como nosotros pensamos que se escribiría la vida de alguien. ¿Por dónde se inicia cuando yo quiero escribir la vida de alguien? O la biografía de alguien. ¿Por dónde? Por El nacimiento. el nacimiento, ¿verdad? Pero la gran novedad de Jesús es que los primeros escritos, cuando dijeron vamos a escribir de Jesús, lo primero que se escribió no fue su nacimiento. ¿Saben qué fue? Su muerte. O sus 3 últimos años de vida. Interesante, ¿no? ¿Le llama la atención eso? Que a la hora de escribir Jesús, que después con la historia de la humanidad se convierte en la persona más importante de este mundo, no, porque cualquiera de nosotros, yo hubiese dicho, oye, si vamos a escribir, partamos bien, partamos desde el inicio. Nuestra mente occidental o moderna es muy rigurosa, ¿verdad? Y nosotros decimos, no, se tiene que escribir desde el inicio hasta el fin. En cambio, la vida de Jesús se parte escribiendo desde su muerte, porque para los testigos oculares de su muerte, eso fue lo más importante, lo más chocante, lo que más los conmovió. Y su resurrección, obviamente. Si vamos a escribir de la muerte, vamos a escribir de que este hombre no solamente murió, porque si hubiese muerto, hubiese sido simplemente un buen profeta, un buen maestro, un buen orador. Pero espérate, no solamente murió, resucitó. Y ahí tiene todo el sentido del mundo su vida. Porque que un muerto haya regresado de la tumba, no lo hemos visto nunca. Lo hizo él, bueno, la historia de Lázaro. Pero a lo que voy es, lo primero que conmovió a los testigos o a quienes rodearon a Jesús fue su muerte. Por eso, para los más perceptivos, y anótenlo, por eso el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Juan no tienen o no inician con el nacimiento. ¿Ustedes han leído el Evangelio de Marcos y Juan? No parten con el nacimiento. Parten directamente con su vida pública. Parten directamente con un periodo de 3 años antes de su muerte. Cuando se hace popular, cuando se hace famoso, cuando empieza la gente a reconocerlo, ¿verdad? Empieza a recorrer Galilea, empieza a sanar enfermos, a multiplicar, ¿verdad? Los alimentos, a predicar un mensaje que Dios ya no está en el templo, sino está en la vida, que a Dios que Dios no es para los buenos, sino para los pecadores, de que Dios no es del derecho solamente de los sumos sacerdotes, sino también para las prostitutas, para los publicanos, para todos los que se sientan lejos. Ese mensaje empezó a calar en los oyentes y ese fue lo que dijeron, no, esto es importante. Y eso es lo que se empezó a escribir, la bienaventuranza, el sermón del monte, sus signos de compasión, todo eso la gente empezó a escribir. ¿Y ustedes cómo se van a dar cuenta de esto? Por algo muy sencillo. ¿Por qué? Porque de los 4 evangelios, 2 no narran su nacimiento, y los que narran su nacimiento, y ahora usted ya va a quedar experto, los únicos libros que narran el nacimiento de Jesús son Mateo y Lucas. Mateo y Lucas. Ningún otro más. Y ambos dedican 2 capítulos para el nacimiento. Y aquí a mí me genera una pregunta, porque digo, imagínense que acabamos de decir que el nacimiento tiene una narrativa tan maravillosa, tan increíble, tan bonita, pero tiene solamente una pequeña proporción del relato. 2 capítulos, nada más. Solamente 2 capítulos. Entonces pareciera que a los que estaban escribiendo la vida de Jesús le importaba más su vida de adulto y su muerte y su resurrección, más que su nacimiento. ¿Lo habían visto así antes? ¿Ustedes se habían dado cuenta de ese detalle? O era algo que decía, ay, José, esto ya lo sé, pasemos a la siguiente clase, ¿no?
Es importante conocer esto, la estructura del relato. Es muy, muy importante porque después nos va a ayudar a comprender por qué se narró así. Ahora, ustedes dirán, Josué, pero en el Nuevo Testamento, o Pablo, por ejemplo, que es el que escribe la mayor carta del Nuevo Testamento, nunca habló del nacimiento. ¿Les cuento un secreto? Tampoco habló del nacimiento de Jesús. Pablo, al que se le atribuyen, si no me equivoco, entre 13 o 14 de las epístolas, nunca habló del nacimiento. No habló de pesebre, no habló de estrella, no habló de mago, no habló de nacimiento virginal, no habló de nada. Simplemente se quedó callado. Porque para Pablo, lo más importante de Jesús pareciera que fue su vida, su muerte y su resurrección. Chuta, tenemos un problema, porque esta clase de nacimiento, por algo le pusimos Navidades, ¿verdad? Para que ustedes me crean, les voy a mostrar acá donde Pablo dice, solamente hace alusión, una pequeña alusión del nacimiento, solamente en estos dos libros, Romanos 1:3 y Gálatas 4:4. Me gustaría que vayamos todos a Gálatas. Gálatas. Y descubramos un poquitito esto. Gálatas 4:4. Y el gran Pablo, que escribía hasta por los codos, solamente de sus 13 epístolas utilizó un versículo para referirse a Jesús y su nacimiento. ¿Qué dice? ¿Lo tienen? Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es como cuando suena ese... ¿Han visto eso? Cuando se termina la película. ¿Cachai? Nada más. Pablo no dijo nada más. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Y a mí me encanta mucho esto, lo vamos a retomar más adelante, porque Pablo no dice nacido de una virgen. Pablo siendo un hombre muy apegado a lo doctrinal, a la tradición, a Pablo no se le escapaba ningún concepto, ninguno. O sea, era un experto en la ley, un experto en la ley judía, en la ley romana. Cuando él escribía porque eso quería decir. Que Pablo dijera nacido de mujer, a mí me llama mucho la atención, porque no acentúa como lo sagrado de Jesús por haber nacido en una virgen. Simplemente Pablo dice, nacido de mujer. Interesante también lo que nos relata nuestro amigo Pablo. Entonces, ¿lo tienen anotado? ¿Tienen anotado? Entonces, cuando alguien a ustedes les pregunte, estén en la calle, estén debatiendo, ¿verdad? De religión, de política, de fe con alguien, y sobre todo en estos tiempos, cuando sale de Navidad y le digan, oye, pero el 25 de diciembre no nació Jesús, usted dice, no hablemos de eso, si eso ya es una conversación superada. Hablemos de los relatos del nacimiento. Y ahí ustedes le van a decir, pues, jáctense nomás y después le piden perdón al Señor. Dice, tú sabes que los únicos evangelios donde se relata el nacimiento de Jesús son dos, en Mateo y Lucas. ¿Saben por qué se los digo? Porque yo hace un tiempo atrás había una persona que es como medio un influencer canuto que de repente se jacta mucho de su estudio y se cayó mal, porque puso como los 4 evangelios relatan el nacimiento de Jesús y a mí me sangraron el oído. Porque yo digo ya, un tipo que presume de un magíster no puede decir eso. Pero bueno, entonces usted, cada vez que le digan, usted va a decir, no, solamente Mateo y Lucas relatan el nacimiento de Jesús. Muy bien, entonces, ¿qué hacer? Y mi pregunta, yo le hago una pregunta a ustedes.
Ustedes van a ser los escribas. Yo les voy a dar la misión a ustedes. ¿Saben qué, chiquillos? Les tengo una misión. Hay que escribir sobre el nacimiento. Pero tenemos algunos problemas. El primer problema es que Jesús ya murió. No lo podemos preguntar. Segundo problema es que los papás también murieron, al parecer. Ya no se puede ir a donde la mamá, no se puede ir a donde su padre. Y Jesús tenía hermanos, ojo, Jesús tenía hermanos. De hecho, uno de sus hermanos era su discípulo, que es el apóstol Santiago. Era hermano de Jesús. Para que lo anoten, no lo sabían. Jesús tenía más hermanos. Entonces, vamos a escribir acerca del nacimiento. Pero tenemos otro problema más. El escritor que más escribe, el más que escribe, que no escribe MJ, pero el que más escribe no nos dice nada del nacimiento. Tampoco lo podemos usar como fuente bibliográfica. ¿Qué hacemos entonces para narrar el nacimiento? Porque nunca nadie estuvo en un pesebre, los magos ya no están, desaparecieron, los pastores no sabemos quiénes son. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Alguna idea? Pues ChatGPT no estaba en ese tiempo. Inteligencia totalmente artesanal. ¿Investigar con otras personas que hayan escuchado algo? Bien, viene a mí, se le va a anotar como una próxima escriba. Cuando se escriba la historia de la iglesia a la casa, la primera que le va a escribir es la E. Muy buen Inventar como la vieja chepa, inventar nomás la historia. Inventar una historia, bien. Aquí no hay, respondan todo lo que quieran. Bueno, la Emi dice, ver si es que tuvo algún amigo por ahí y en algún momento Jesús le contó a algún amigo, porque claramente uno, cuando tiene amigos cercanos, le va contando su vida. Oye, yo nací en el Hospital Salvador, yo nací en Talca, lamentablemente, no sé. ¿Quién nació en Talca? Aquí alguien nació en Talca. Tratar de conectar ¿cuánto se llama? La historia así entre varias personas para llegar a algún entrelazo de historias. Ya, bien, es un poco lo que está diciendo la Emi, ¿verdad? Tratar de conectar un poco las vivencias. El tema Buscar es que otros libros, buscar otro escrito. De boca en boca, era mucho lo que se usaba antes. El de boca a boca, bien. Inventar, como dijo la Cote, también. Podemos inventar una historia, qué sé yo. Pero imagínense, todos estos problemas tenían los escribas a la hora de escribir el relato. El relato de Jesús, para que también lo anoten, se escribe alrededor del año 80 o 90 después de Cristo. Entonces se escribe 90 años después de que él nació. 90 años. Entonces el relato viene con sus vicios tal vez, porque no sé si ustedes han jugado al teléfono, pero cuando uno juega al teléfono y empieza a decirle una palabra, al otro, se tergiversa y termina de decir lápiz y al final dice, no, me dijo computador. Entonces es un trabajo muy riguroso poder reunir y saber qué está pasando con todo este nacimiento. Entonces, amigos míos, ¿qué hicieron los escribas? Yo les voy a contar a ustedes. ¿Qué hicieron los escribas a la hora de relatar el nacimiento de Jesús? Los escribas, a la hora de relatar o contar o escribir a lo que a nosotros nos llega hoy día como relato navideño, ellos utilizaron muchas fuentes para poder construir un relato. El relato se tiene que construir. Partamos por eso. Hay que construirlo. ¿Qué significa? Hay que crear, hay que confeccionar una narración. Es como cuando los músicos, ¿verdad?, crean una canción. Hay que componer una canción que hable de, ¿verdad? Hay que componer una canción que hable acerca de esto. Lo mismo, hay que componer un relato que hable acerca del nacimiento de Jesús. Pero no tenemos muchos datos y los datos que tenemos son pocos. Entonces, ¿qué hace el hombre antiguo?
Y aquí yo creo que me presten mucha atención. ¿Qué hace el hombre antiguo? No el hombre moderno, el hombre antiguo. Y aquí vamos a entrar a un terreno bien interesante que si no me toman atención, después van a quedar totalmente perdidos. Voy a sacar un poco esto de acá. ¿Me está tomando atención? ¿Sí? Sí, tío. Esto lo vimos un Sí, poquitito en capitán, Génesis. estamos. Para los que estuvieron atentos en Génesis, Presente, presente. me van a seguir. Voy a tomar agua. El primer hombre, ¿verdad? Del siglo I, el hombre antiguo, premoderno, preciencia, prehistoria, ¿verdad? O historia como la conocemos hoy día, en el sentido de historia moderna, como la conocemos hoy día. Ellos, para explicar un acontecimiento, para explicar o transmitir la vida de una persona o una figura importantísima, una figura trascendente, o para explicar un evento importantísimo, el hombre antiguo creaba relatos que aludieran a la grandeza de la persona, que aludieran y que magnificaran la grandeza de esta persona que estamos escribiendo. Voy a escribir de una persona totalmente que inspiró a muchos y que su muerte no pasó desapercibida y que dejó una huella y que marcó la historia en esta época que estamos viviendo. Cuando yo hable de él, todo lo que yo hable de esa persona va a tener que inspirar grandeza, va a tener que inspirar, pero no grandeza en el sentido de poder, sino maravilla. Va a tener que inspirar admiración, va a tener que inspirar, ¿verdad? Un deseo de conocer y saber, ¿verdad?, de dónde proviene esta persona, de dónde nace esta persona. Mira, un ejemplo muy moderno que yo les quiero dar, es medio burdo, pero para que ustedes puedan hacer el análisis. Maradona. Para bien o para mal, marcó una generación, y más que una generación, al fútbol entero. ¿Verdad? Maradona. ¿Le guste o no? No quiero hacer juicio de valor de su persona. Simplemente quiero que ustedes se den cuenta que Maradona fue tan trascendente en el fútbol, no solamente argentino, sino en el fútbol mundial, que cómo se le cataloga a una jugada de él. La jugada más mítica, ¿cómo se le cataloga? La mano de Dios. La mano de... ¿Por qué pero quiero que hagamos un análisis sociológico de esto, e incluso religioso. ¿Por qué se le cataloga la mano de Dios? Si hubiese sido cualquier otra persona o cualquier otro jugador, ¿cómo hubiese quedado eso? El tipo que hizo trampa. O una mano totalmente intrascendente. Una mano totalmente que no tiene... Hay muchos jugadores que han hecho goles con la mano y hoy día nada. Pero como era Maradona, y se lo hizo a los ingleses además, como era Maradona, quedó el relato como la mano de Dios. ¿Se entienden este análisis sociológico o cómo las sociedades van acuñando conceptos a personas que son trascendentes en la historia, en cualquier parte de la historia, en cualquier materia, ¿verdad? La historia. Se le acuñan cualidades, se le acuñan adjetivos, ¿verdad? Por lo grande que fue, por el aporte que le hizo a este mundo, ¿verdad? Así podemos hablar de científicos, ¿verdad? Podemos hablar de otros grandes deportistas, pero se dan cuenta, están notando hacia dónde quiero llevar, que la historia se empieza a relatar en base a la importancia y la grandeza que hizo la persona. Entonces no nos importa a nosotros decir, hoy, la mano de Dios, ¿verdad? Nadie se siente hereje por decir la mano de Dios, simplemente porque fue trascendente. Esto mismo, no exactamente, pero de alguna forma, pasa en la historia antigua. Cuando una persona es importante y trascendente, se crean relatos a través de la persona. Se crean relatos que van a confeccionar la vida de la persona. Y aquí es lo importante. La importancia de ese relato, ¿me está tomando atención? La importancia de ese relato no recae en que si ese relato es verídico o falso. La importancia del relato no recae en si es que eso pasó o no pasó.
Porque el primer hombre, el que está escuchando, no ustedes, no nosotros, el hombre del año 100, el hombre del año 100, cuando está escuchando el relato de Jesús, no se está preguntando si lo que está escuchando pasó o no pasó, porque ellos no piensan igual que nosotros. Y aunque nosotros queramos meternos, pero no es el mismo pensamiento, amigos, son 2000 años de diferencia. 2000 años de diferencia. Con todos los avances científicos, históricos, arqueológicos, sociológicos que hay. Si hoy día me juntan a mí con una persona de 32 años, 34, yo cumplí 30, ¿por qué dije 32? 34 años, del primer siglo, no nos vamos a entender nunca. Porque yo le voy a decir, amigo, mira, la Tierra no es plana. Y él me va a decir, ¿cómo que no es plana si nosotros vivimos en una bóveda? No vivimos en una bóveda, ¿verdad? Y después vamos a hablar de muchos temas sociales y no nos vamos a poner de acuerdo porque no es la misma concepción del mundo. Entonces, en la época antigua no se cuestionaba si un relato era verdadero o no. ¿Qué se preguntaban? El significado del relato. ¿Qué significa esto que tú me estás diciendo? ¿Qué significa esto que tú me estás hablando? ¿Qué significa que tú me estás relatando? La importancia de un relato para el hombre antiguo no radica en si esto sucedió o no. Por eso yo siempre le digo a ustedes, no se pongan a discutir con alguien que les diga, oye, es imposible que un hombre nazca de una virgen. Y ustedes no entren al plano de la discusión casi como que tuvieran que ir a hacerle una ecografía a María para saber si es que tuvo, ¿verdad? O el test de embarazo, qué sé yo. Porque el relato no está escrito para que el que lo escucha diga pasó o no pasó, sino que para el que lo escucha le dé un significado y sepa qué significa que se diga que Jesús nació de una virgen o que, ¿verdad?, fue concebido y luego vinieron los ángeles, ¿verdad?, junto con los pastores a cantarle. Porque nadie en la historia, porque si ustedes se ponen a discutir con una persona que digan, oye, pero es que una estrella que se pare ahí es imposible porque astronómicamente no se puede dar, la discusión no recae en si es que esa estrella estuvo ahí o no estuvo ahí. La discusión ¿en qué recae? ¿En qué recae la interpretación? En saber interpretar qué significa que en el relato hayan puesto una estrella ahí. ¿Se entiende? La importancia del relato no es cuán verídico es el hecho o cuántas veces o todas las pruebas que yo tengo que tener para demostrarte que sí pasó así. No. La importancia del relato es qué significa cada una de los detalles que el escritor me está poniendo ahí. ¿Qué significa la estrella? Ustedes vamos a perder toda la riqueza del relato si no empezamos acá a dar vueltas a preguntarnos, oye, ¿es verdad? ¿Era una estrella o era una supernova? A lo mejor se confundieron porque era un sol, o era una estrella, nunca fue una estrella, ¿verdad? Era un ovni, ¿qué andaba? Vamos a perder toda la riqueza del relato si nuestra discusión se centra en si esto fue real o no. Porque el relato no está construido para eso. El relato está construido para que ustedes, el que lo escucha, se pregunte, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que Jesús haya nacido en un pesebre? ¿Qué significa que hayan sabios del Oriente hayan ido a darle regalos? El oro ¿qué le dieron a Jesús los sabios del Oriente? Oro, incienso y mirra. Incienso y mirra. La pregunta no es cuánto oro le dieron o de cuántos quilates era el oro. El incienso, la pregunta no es de qué olor era el incienso. La pregunta no era, ¿verdad? La mirra, ¿verdad? ¿Cuántos gramos de mirra habían? La pregunta es, ¿qué significaba el oro? ¿Qué significa el incienso en el relato? ¿Qué significa la mirra en el relato? ¿Se entiende? Muchos entran en la discusión que dicen, no, pero es que Jesús no nació en Belén, Jesús nació en Jerusalén. Y eso es muy interesante porque nació en Nazaret, porque ambos relatos
Mateo y Lucas pareciera que ponen a Jesús en dos lados diferentes naciendo. Pero la pregunta es, no es, ya, vamos a ver, yo soy Team Belén, no, yo soy Team Nazaret. La pregunta es, ¿qué significa que el escritor del relato diga o haya puesto a Jesús naciendo en Belén? ¿Qué significa? ¿Cuál es ese significado? ¿Se entiende, amigos míos? Por eso el relato de la Navidad hay que mirarlo con toda esta riqueza de significación. ¿Qué significa? Y eso nos va a ayudar hoy día a recobrar un significado nuevo a la Navidad del día de hoy. La Navidad hoy día, amigos míos, y ya voy terminando porque quería hacer esta introducción, para ya después irnos a algunos relatos, no hoy día, sino el otro martes, vamos a ver como 3 relatos y darle una relectura, una resignificación, ¿verdad? Pero lo importante, amigos míos, para todos, y cuando ustedes hablen con sus hijos y narren el nacimiento de Jesús, no hay que hacer énfasis porque nos perderíamos de lo más importante, no hay que hacer énfasis si estas cosas sucedieron o no sucedieron, porque no es la importancia del relato. Es saber qué significa eso en el momento que se relató y qué significa eso hoy para nosotros. De hecho, si voy un poco más allá, yo diría que toda la Biblia se tiene que leer así, en clave teológica, en clave interpretativa, no literalidad. La Biblia no está escrita para que ustedes la lean con la literalidad que siempre leemos un libro, ¿verdad? Cuando ustedes leen un libro de historia, a los que les gusta la historia moderna, ¿verdad? Ustedes van a leer hechos y relatos que sucedieron y que tienen argumento empírico, que tienen una evidencia empírica, que tienen pruebas y que son objetivos, digamos, ¿verdad? Ustedes van a leer eso. El relato antiguo no se basa en pruebas o en evidencias empíricas. El que escribe el nacimiento de Jesús no es que haya ido a Belén y justo fue a la casa donde está Jesús y acá nació. No, es una construcción, es un relato para poder ensalzar, exaltar. Oye, alguien se puso así como, alguien apretó algo aquí, no sé. Para poder ensalzar y exaltar a Jesús. Jesús fue tan importante para las personas de su época que no podía quedar sin un relato de Navidad. O sea, perdón, sin un relato de nacimiento. No podía quedar. Entonces, ¿qué hicieron los escritores? Dijeron, bueno, vamos a construir un relato y este relato va a ser tan significativo que cada persona que hable de Jesús sepa de que este hombre que habitó entre nosotros, desde su concepción y desde su nacimiento, cobró una importancia mundial. Cobró una importancia maravillosa para todos. Por eso, amigos míos, si ustedes, por ejemplo, les voy a dar un spoiler. Generalmente, la gran mayoría de los relatos de los héroes antiguos, griegos o romanos, son héroes, ¿verdad?, que nacen de una diosa virgen. El héroe nace de una diosa virgen, porque como héroe tiene que nacer, ¿verdad?, desde una, podríamos llamar, pureza sexual, desde una trascendencia que no nace como cualquier mortal, no nace como uno de todos. Es tan grande esta persona que lo único que puede sostener su nacimiento es un nacimiento virginal. Entonces Jesús no puede ser menos que eso. Entonces cuando hagamos el relato de Jesús, vamos a decir, ¿verdad? Y lo vamos a construir al nivel, si podemos decir así, que se merece la vida de Jesús. ¿Quién dijo algo por ahí? Lo dije, se basaron en otras tradiciones, y es muy cierto. Casi todos los relatos, amigos, de la Biblia se basan en otras tradiciones. ¿Quiere decir que eso sea falso? No.
¿Quiere decir que eso sea mentira? No. Recuerden, el hombre antiguo no ve el mundo como lo vemos nosotros hoy, como el Génesis dice. Hay hartos relatos, bueno, en este momento no me acuerdo, no sé si Mauricio, que está por ahí, si conoce algún relato de estos héroes que nacen desde un nacimiento virginal y que los presentan así, se presentan así en la historia de su vida. Bueno, desde alguna óptica, algo se relaciona con Hércules, se puede relacionar con el mito también de Ulises, no miento, el mito de Aquiles, de Siegfried en el mundo nórdico, de Gilgamesh Mm, en algún grado, ujú, del Buda también hay algo de que lo vinieron a ver reyes de Oriente. Entonces claro, es una elementos que se van uniendo y se van formando para darle Zoroastro también en algún grado, también tiene que ver también con el nacimiento desde una virgen. Entonces hay varios relatos mitológicos que nacen desde la claro. virginidad de alguien para darle sentido de que es diferente desde su concepción. Es más, en la Biblia hay otro personaje del Antiguo Testamento que nace de una virgen ¿Quién es? y ¿Quién que es es? Tarea clave para la para, casa. que es clave para el tema del Génesis. Sí. Lo vamos a dejar como tarea para la casa para que lo investiguemos y después lo traigan. ¿Qué otro personaje en el Génesis o en el Antiguo Testamento pareciera que nace desde una virgen también? Bueno, de hecho, la profecía que nombra Mateo, que lo vamos a dar después, Mateo nombra una profecía, ¿verdad? Que una virgen concebiría, ¿verdad? Y su nombre sería Emanuel. Bueno, eso lo traen desde Isaías, pero ahí también hay otro tema bien bonito, Génesis pero tres vamos a dieciséis Génesis 3:16. Bien, lo vamos a ver. Lo que es importante, amigos míos, y con esto termino, es que aquí lo que vamos a hacer es dos cosas. Aprender a cómo se construye el relato de la Navidad, y la segunda, que para mí yo creo que es la más importante en términos pastorales, es cómo estos relatos cobran un significado para nosotros hoy. Entonces, cuando el próximo martes, cuando leamos y nos metamos de lleno a uno de los relatos, por ejemplo, cuando María y José no encontraron lugar en el mesón, ¿verdad? Y nace Jesús en un establo, la estrella, los sabios del oriente, que los pastores vengan a ver que sean pastores y no sacerdotes los que vengan a ver a Jesús, también tiene una significancia enorme. Todos esos relatitos pequeños, porque recuerden que son 2 capítulos por Mateo y Lucas, tienen un significado pastoral y que nos pueden ayudar a entender hoy día cómo preparar nuestra Navidad. El pesebre, por ejemplo, este lugar oscuro, este lugar sin luz, este lugar sin nada atractivo, desechado, descartado por los hombres. Que Jesús venga a nacer en un lugar así, ¿qué significancia tiene? A mí y quiero adelantarme para que no todo esto sea más técnico. A mí me encanta mucho la interpretación de que el pesebre o el establo de Jesús se parece mucho a nuestro corazón, a nuestra miseria de repente. ¿Cuánto nosotros hemos tenido el corazón sucio, oscuro? Pareciera que no hay nada bueno en nosotros. Hacemos un autoanálisis, pareciera de que incluso hasta hediondo, ¿verdad? Como un establo. Pareciera que nada nuevo puede nacer en él. Y como nada nuevo puede nacer en él, ¿qué hace el mundo? Lo desecha, lo descarta, no sirve. Está para que los animales duerman, está para nada más que eso. Y es ahí donde el rey de este mundo viene a nacer. Entonces, este corazón oscuro, sucio, que le falta belleza, que le falta comodidad, pareciera que es un digno lugar para nacer.
no todo está perdido entonces, tal vez. A lo mejor que hayamos metido la pata hasta el fondo significa que, mira, pareciera que me calzan todas las cualidades para que Cristo nazca aquí. En este corazón que a veces se equivoca, que planea, se parece mucho al establo. Y qué hermoso que el rey de este mundo haya decidido nacer en un lugar así. Entonces, nuestras oscuridades parece que son luz de esperanza para que Cristo nazca también. Entonces, todas esas cosas vamos a ver, amigos míos. La Navidad es un tiempo hermoso, hermoso, para poder recobrar la esperanza, el amor, y saber que un día en la historia de esta humanidad habitó entre nosotros el creador del mundo. Eso para mí me vuela la cabeza. No sé cómo lo hizo, pero lo hizo. Amén. Para terminar, muy canutamente, vamos a orar. Y en esta oración, más allá de un poco de lo que hablé de la construcción del relato, quiero que también se queden con lo último. ¿Cómo está nuestro corazón para que nazca el Hijo de Dios? ¿Cómo está nuestra familia? Oremos. Gracias, Señor, te doy por esta hermosa noche que nos regalas. Gracias, Señor, porque más allá de saber cómo se construyen los relatos, compararlos con los relatos antiguos, lo importante es saber qué significado tiene para nosotros hoy la Navidad, el pesebre, que nos parecemos mucho a ese establo que te recibió. Gracias, Señor, porque no elegiste el mejor lugar, no elegiste algo totalmente preparado para habitar. Tú habitas en lo que los otros desechan. Tú habitas en lo que el mundo desecha. Tú habitas en lo que el mundo descarta. ¿Y cuántos de nosotros estamos acá en esta comunidad de rotos, de descartados, de desechados y de despreciados? ¿Cuántas veces la sociedad, la familia, los amigos nos desecharon y pareciera que fuéramos similares a ese establo, que nadie entra, nadie quiere entrar a un establo, nadie quiere habitar ahí? Pero gracias, Padre, porque tú has decidido habitar en nosotros, sin tener nada digno, tal vez nada bueno, sin ser digno de tu amor. Tú bajaste a este corazón pesebre, como dice una canción por ahí, y decidiste, Señor, amarnos con un amor incalculable, inmerecible, que yo no lo entiendo, pero tú eres fiel a ese amor. Gracias, Padre, porque en esta Navidad también vamos a recordar eso, que has decidido nacer en nosotros. Y nos diste una nueva oportunidad cuando el mundo no la dio. Y estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos. Amén. Amén. Amén.